Santiago capítulo 1, versículo 12. Vamos a enfocarnos allí por ahora en ese versículo. Cuando usted lo tenga puede decir amén. Santiago capítulo 1, versículo 12. Cuando todos lo tengan pueden confirmar con un amén. ¿Todos lo tienen? ¿Leemos en qué nombre? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Santiago capítulo 1, versículo 12. Dice así la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que soporta, ¿qué dice su Biblia? La tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Vamos a volver a dar lectura. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Con un fuerte aplauso puede tomar asiento. Y bien, quiero hablarle de las maneras de cómo salir de la tentación. ¿Cuántos han sido tentados? ¿Cuántos han pasado por tentaciones? Todo el que tenga carne. Todo, porque hasta los animales. Pero en esta parte enfatiza al varón. Y aunque usa esta palabra varón, no se está refiriendo únicamente al hombre, sino que también se está refiriendo a la mujer. ¿Okay? En este aspecto también se declina esta palabra para las mujeres. ¿Okay? Dios no es machista que solamente va a dar recompensa o corona a los hombres que resisten a la tentación. Bueno, quiero hablarle de las maneras de cómo salir de una tentación, y una de las cosas que nosotros tenemos que conocer es que estamos rodeados de debilidades. Estamos viviendo en un mundo donde todas las cosas que hay, la mayoría de ellas son inspiradoras a fallarle a Dios. En el mismo libro de Santiago, el Señor habla allí diciendo que nos cuidemos del mundo y de las cosas que hay en el mundo. Porque la vanagloria del mundo, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, eso no proviene del Padre. Y si la palabra del Señor nos enseña, nos califica y nos abre los ojos para que nosotros veamos lo que no proviene de Dios, nosotros tenemos que cuidarnos de eso. Y obviamente, aunque nosotros sepamos que a Dios no le agradan algunas cosas, ¿por qué hay en nosotros la tentación de tenerlas? ¿No fuimos creados por Dios? ¿No fuimos hechos a su imagen y semejanza? Sí. Pero, para hacer un pequeño resumen, en el huerto del Edén, el pecado entró por el hombre, y así el pecado ha pasado por todos los seres humanos, como dice en el libro de Romanos, capítulo 3, por cuanto el hombre desobedeció, está destituido de la gloria de Dios. Y Jesucristo califica que, aún por ese pecado, por lo que entró en el hombre hacia toda la humanidad, está allí intercalado en el corazón, arraigado, cimentado, todos los deseos de maldad, porque del corazón salen los malos pensamientos, porque del corazón salen los hurtos, porque del corazón salen los robos, del corazón sale la hechicería. Todas estas cosas salen del hombre, y ¿qué hacen? Contamina al hombre. Ahora, ¿cómo nos podemos nosotros defender de algo que está dentro de nosotros? ¿Cómo nosotros nos podemos defender de algo que está dentro de nosotros? Y comúnmente nosotros nos hemos preparado para defendernos siempre de lo que está afuera de nosotros. ¿Verdad que sí? Nos protegemos de los huracanes, nos protegemos de las malas palabras, nos protegemos del que nos quiere hacer daño, nos protegemos de los ladrones, nos protegemos de tantas cosas externas que quieren dañarnos a nosotros. Pero ahora yo quiero posicionarte a ti en una situación tan crítica que quizás nosotros no pensábamos. Que hay un mal dentro de nosotros, que son las concupiscencias.
que son los malos pensamientos. Y ese mal está en el corazón de nosotros, por lo cual, ¿cómo hacemos nosotros para cuidarnos de lo que hay dentro de nosotros? La solución no es ir a un cardiólogo y a que te pongan un medicamento para desintoxicar el corazón de todas esas cosas malas. No existe medicamento. Tampoco es ir al cardiólogo a que te hagan un trasplante de corazón, ni que te saquen el corazón, vas a dejar de vivir. No es la solución, hay una solución. Hay una solución. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, ¿cómo cuidarnos? El apóstol Pablo habla de una bienaventuranza en el libro de Santiago. Habla de una bienaventuranza que puede estar en el hombre que soporte las tentaciones. Mire, al encontrar nosotros este texto acá, que hay una recompensa para el hombre que pueda soportar ese mal, esas tentaciones que hay dentro de sí, quiere decir que sí puede el hombre resistir, que sí puede el hombre librarse, que sí puede el hombre luchar en contra de todo lo que sale del corazón. Hay una solución, hay una salida, hay aún una recompensa para aquel que logre soportar todas esas cosas. Y dice allí la palabra del Señor que Dios le dará la corona de vida al varón que resista, al varón que soporte ¿qué? La tentación. A donde cuando nosotros hablamos de la tentación, el propósito de la tentación es inducir al hombre a lo malo, inducir al hombre al pecado. Y quiero hablarle de eso que sale del corazón, los propósitos de todas las cosas malas que salen del corazón que a Dios no le agradan, por supuesto. El único propósito por el cual se desarrolla un mal pensamiento, un deseo en contra de la voluntad de Dios, el objetivo es pecar. El objetivo es hacernos quedar mal delante de Dios, para que nosotros tengamos en cuenta a dónde vamos a caer si nosotros atendemos un mal pensamiento, una tentación o algo parecido que contamina la vida del ser humano y también del hombre y de la mujer. Ahora, son los aquellos que pueden resistir, son los que podrán recibir esa recompensa, esa corona de vida del Dios Todopoderoso. Pero la palabra del Señor nos manifiesta que muchos hombres desde el principio pasaron por estos procesos. Muchos fueron tentados, hombres y mujeres, pero la palabra de Dios habla de aquellos que fueron tentados y que soportaron, como también habla la palabra de Dios de aquellos que fueron tentados y no pudieron soportar. ¿Cuál fue la recompensa de aquel que no pudo soportar? ¿Cuál fue la recompensa de aquel que sí pudo soportar? La palabra de Dios habla en el libro de 1 de Corintios capítulo 10, vaya por favor. Y nosotros tenemos que tomar el ejemplo de los que nos conviene. Ahora, si a usted le conviene no resistir a la tentación, usted va a encontrar la referencia en la palabra de Dios de las recompensas que recibieron aquellos que no quisieron resistir a la tentación o no pudieron. Ahora, si a usted le sirve y quiere recibir la opción de las recompensas que recibieron aquellos que sí le hicieron frente a la tentación, porque usted le quiere hacer frente a la tentación, usted va a encontrar la recompensa que recibieron aquellos. 1 de Corintios capítulo 10, versículo 13 dice acá: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará tentar más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis, ¿qué dice su Biblia? Para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos hablo, juzgad vosotros lo que digo. Hermanos y hermanas, miren, Dios
Nos creó a cada uno de nosotros. Y Él sabe que el pecado se generó en este mundo. Y aunque Él nos creó a nosotros seres humanos, Dios aún todavía, mire su misericordia, óigame bien lo que voy a decir. Aún Él con su misericordia, sabiendo que somos hombres y sabiendo que el tentador está en este mundo, Dios aún nos protege a cada uno de nosotros para que las tentaciones que le sobrevenga al ser humano no sean más que tentaciones humanas. Para que sean tentaciones nada más humanas. No es que Dios nos tienta, no, Dios no tienta a nadie y Él no puede ser tentado por el mal. Sino que en muchas ocasiones nosotros como seres humanos caemos en algunas situaciones, en unas tentaciones, en algunos pecados. Y cuando lo confesamos nosotros decimos, no, es que eso fue irresistible, eso fue algo que no pudo conmigo, eso era algo que no era algo del otro mundo. No existe tentación que no podamos soportar. No existe tentación que no podamos soportar. ¿Qué quiero decir con esto? ¿O qué nos quiere enseñar la palabra de Dios con esto? Que el que cae en una tentación es porque quiere. Y voy a hablar de 3 maneras que son muy importantes, que nosotros tenemos que reconocer al momento que somos tentados para poder ver la puerta de salida. 3 razones muy importantes que nosotros tenemos que reconocer en el momento que somos tentados. ¿Cuántos han sido tentados acá? ¿Cuántos de los que están acá han sido tentados? No levanto el otro pie porque me caigo. Todos nosotros como seres humanos. Ahora, la primera razón, y estas 3 razones las dice acá en el libro de Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. Pero vamos a ir desfragmentándola para que nosotros podamos entender cada punto que es importante y que nos declara a nosotros la palabra de Dios. La primera tentación es que no nos sobrevendrá ninguna tentación que no sea humana. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. Porque no nos ha sobrevenido, y habla en un término presente el apóstol Pablo a los corintios, diciendo, mira, a mí nunca me ha venido una tentación que no sea humana. Todo lo que ha venido a mi vida, para desarrollar un poco con más palabras lo que el apóstol Pablo estaba explicándole. Él, que era un apóstol, él que fue rescatado de su vana manera de vivir, él que estaba en el ojo del enemigo para ser destruido porque predicaba el evangelio. ¿Usted cree que el diablo no iba a arremeter contra él con todo lo que tenía? ¿Usted no cree que el diablo va a poner obstáculo, iba a poner cualquier artimaña que él usara para hacer caer a un apóstol? Sí, y todavía él, con toda la experiencia que vivía y con todas las tentaciones que había enfrentado y la experiencia que tenía en esta clase de tentado, él dijo, porque no me ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y cuando usted sea tentado, lo primero que tiene que ver la cara de la tentación y reconocer. Seas irresistible o no seas irresistible, tú eres una tentación humana y yo soy humano. ¿Qué ventaja podríamos tener nosotros en esto? Mucha. Porque cuando algo está a tu nivel, tú puedes enfrentarlo. Como David y Goliat. Textualmente nosotros vemos que ahí había un desnivel. Goliat por estatura, y David era más pequeño en edad y más pequeño en estatura. Pero la palabra del Señor nos mostraba que en esta parte espiritual, en estas luchas, no se miden las estaturas, sino que se mide lo espiritual y de parte de quién está cada uno. Cuando David se enfrentó a Goliat, dice la palabra de Dios que todos se reían. Y el mismo Goliat decía, daré tu carne a los cuervos. Y cuando David agarró su onda, dijo, ¿qué tú crees que yo soy perro?
Y se burlaban de David aún los mismos israelitas. Y se ponían las manos en las cabezas. Pero la palabra del Señor dice que David agarró su onda y dijo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Dios de los escuadrones de Israel. En el nombre de Jehová lanzó la piedra, dice la Biblia. Y aquel que medía una estatura más alta que él, ¿qué dice la Biblia? El más pequeño agarró su misma espada y le cortó la cabeza a su adversario. Ahora, ese fundamento tenemos que tenerlo cuando nosotros tengamos una tentación delante de nosotros. Quizás sean del doble de estatura que Goliat. Ahora, pero ¿de parte de quién está usted? ¿O quién le está respaldando a usted? Nada más y nada menos que el Dios Todopoderoso. El Dios que le dio la victoria a David. El Dios que le dio la fuerza a David y la confianza. Ahora, David tenía algo que nosotros tenemos que tener. David se enfrentó, y en muchas ocasiones el hombre y la mujer caen en la tentación porque no se enfrentan. ¿Qué pasó con Eva en el huerto del Edén? ¿Por qué Eva no resistió la tentación? Porque la Biblia dice, ella vio con sus ojos que el fruto era agradable, codicioso y bueno para comer. Mire, lo que el diablo nos ponga delante de nosotros, así sea que esté lleno de miel, así sea que usted pueda comer todo el azúcar que quiera, así sea que usted esté soltero o soltera y pueda y tenga la oportunidad, va a ser dañino cuando usted entienda que no es la voluntad de Dios. Y nosotros, cuando empezamos a ver aquello que es bueno, ya perdimos. Eso fue lo que le pasó a Eva. Vio que era bueno. Pero la palabra del Señor nos enseña en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 14. Vaya, por favor. Santiago, capítulo 1, versículo 14. Vamos a leer desde el versículo 13. Santiago, capítulo 1, versículo 13. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Mire esto es muy importante que nosotros lo sepamos. Ay, Señor, ¿por qué me pones estas tentaciones a mí? ¿No has escuchado esas expresiones? Señor, tú no me quieres esta prueba, no, Señor, estas tentaciones. Dios no tienta a nadie. Si alguno es tentado, óigame bien, no diga que es tentado de parte de Dios. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. A nadie tienta a Dios. Ahora, acá hay una parte que también es importante. Versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia, ¿qué dice su Biblia? De su propia concupiscencia es atraído y seducido. No, pero es que yo visité a unas personas por allá y desde ahí yo estoy comenzando a sentir deseos raros. No. Eso no te lo conjuraron, eso no te lo contaminaron, eso estaba dentro de ti. Y como estaba dentro de ti, ahora eres atraído y eres seducido. Por supuesto, el diablo busca la manera de conocer cuáles son las concupiscencias de cada quien, conocer cuáles son las debilidades, y obviamente él comienza a presentártelas. Te las pone en el televisor, te las pone en la radio, te las pone en el trabajo, te las pone en la escuela, te las pone en la familia, te las pone en la casa, te las pone en el... A pasarte por enfrente tu concupiscencia de manera que se vuelva irresistible para ti y se vuelva algo normal. Por lo cual, ¿en dónde está la concupiscencia? Dentro de nosotros.
Así lo dice las Escrituras. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de haber concebido, dice, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz. ¿Qué dice su Biblia? Da a luz la muerte. Por eso es que nosotros, mire, el hecho de que usted y yo seamos tentados no significa que estamos pecando. No. La tentación, cuando usted y yo y cada uno de los que están acá somos tentados, no estamos pecando. El pecado está cuando obedecemos la tentación. La tentación da luz el pecado y después el pecado consumado da luz la muerte. De lo contrario, Jesucristo hubiese sido un pecador cuando en el desierto fue llevado por el Espíritu de Dios para ser tentado por Satanás. Ahora, ¿en dónde está la victoria cuando Jesucristo no obedeció a la tentación de Satanás? Se lo llevó al pináculo del templo y le dijo, lánzate, porque escrito está, a sus ángeles enviará cerca de ti para que te guarden en todo tu camino. Y Jesucristo le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Cada uno de nosotros debemos de entender que vamos a pasar por las tentaciones y concupiscencias, pero nosotros tenemos que tener la victoria sobre todas esas concupiscencias. ¿Cómo comenzaríamos nosotros a tener la victoria sobre esa concupiscencia? Número uno, a reconocer que esas tentaciones son humanas. El libro de Génesis capítulo 39, vaya por favor, vamos a leer un acontecimiento que nos va a servir mucho a cada uno de nosotros. Y que lo podemos traer a la memoria en el momento de la tentación. Génesis capítulo 39, desde el versículo 1 en adelante, cuando usted lo tenga puede decir amén. Y esto es una historia bastante conocida, cuando José fue tentado por la esposa de Faraón. Ahora, esto es difícil que suceda hoy día, porque hay hombres que dicen, no, macho que se respeta no le dice que no a una mujer. ¿Verdad? Macho que se respeta no le dice que no. Y hay que tener cuidado con el hacernos creer machos, que somos machos. Somos varones, pero ese término vamos a terminar pecando. Tenemos que tener mucho cuidado y aprendamos de los hombres de Dios cómo reaccionaron ellos ante algunas situaciones. En Génesis capítulo 39, versículo 1, dice así la palabra de Dios. Llevando pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que los habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, ¿qué dice su Biblia? Jehová lo prosperaba. Jehová lo hacía prosperar en su mano. Versículo 4. Hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó su poder todo lo que tenía. Aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en campo. Versículo 6. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, obviamente el egipcio, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Bueno, así como yo, así era José. Dice el versículo 7, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Versículo 8, y él dijo,
el hombre no le dice que no a la mujer. José no tenía esposa, José no tenía novia, José no tenía nadie en que le echara piropo, quizás en ese momento. Ahí la Biblia no registra que él tenía compromiso con nadie. Ahora, ¿podía o no podía? José hacia allá y ella a este lado. Dice el versículo 8, y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de nada que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa ha reservado sino... Mire cómo José comienza a poner las cosas en su lugar. No te equivoques. No te equivoques, señora. Aunque mi señor me dio la autoridad de todo lo que hay en la casa. De todo. Y no me ha reservado nada. Y aunque no estaba en las escrituras, el temor de Dios, el corazón que tenía José sabía sus limitaciones, aunque no se las dijeran. Y esto es lo bueno que nosotros tenemos que tener, hermano. Saber nuestras limitaciones. Porque hay cristianos que le dan el dedo y se agarran la mano. Porque Dios está conmigo y Dios me puede dar todo. Entonces ven por allá una mujer y saben que esa mujer está casada. Señor, dámela esa, no importa. Mata al marido como hizo David. Hay veces que creemos que Dios nos va a dar todo, aún infringiendo la norma y aún pecando todo lo que nosotros queremos. Está ese tipo de cristiano. Como también está el tipo de cristiano como José, que aunque no estaba en las escrituras, o sellado, o el faraón le dijo: mira, tú tienes autoridad sobre todo, pero esta mujer que está aquí ni me la miréis. No le dijo nada de eso. Pero el temor de Dios que había en José, vuelvo a reiterarlo, le reflexionaba a José cuáles eran sus limitaciones. Los cristianos tenemos que saber cuáles son nuestras limitaciones. Nosotros como creyentes debemos saber qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios. Nosotros como creyentes debemos de saber qué es bueno para la pava, no es bueno para el pavo. Tenemos que tener mucho cuidado. Y sigue diciendo, ¿dónde nos quedamos? Ok. En el versículo, vamos a leer el versículo 9. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues? Le hace la pregunta a ella. ¿Cómo pues haría yo este gran mal? Y pecaría contra Dios. Sabía José que el pecado iba a ser contra su creador. No solamente le hacemos el daño a la persona que está con nosotros, sino que cómo le vamos a dar la cara a nuestro creador. Dice el versículo 10, hablando ella a José cada día. Mire, la mujer insistía. Y la mujer insistía, estas palabras que dice, hablando ella a José cada día, y no echándolo a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Yo me imagino a José viviendo esas perturbaciones, porque era joven, para comenzar, de hermoso parecer. Y hay veces, no es que como yo soy bello, yo soy precioso, las mujeres se rinden a mis pies. Y que como yo soy hermosa, yo soy hermoso, si tú no me das lo que yo te estoy pidiendo, me busco otro. O me busco a otra. Y así sucesivamente, hermano, hoy día, mire, hay gente, hay hombres y hay mujeres hoy día que en las fotos que se sacan
parecieran el currículo para el hombre más interesado que esté en ellas. Hay mujeres que ni respetan a los esposos ni a los novios. Y eso se sacan fotos en los Facebook, fotos en el TikTok, fotos teniendo ya pareja, teniendo esposo, teniendo su compañero. Igual los hombres no respetan a la mujer que Dios le dio. No ponen limitaciones a sus ojos, a su corazón. Cuando la palabra del Señor dice, alégrate joven con la mujer de tu juventud y tenga placer tu vida con ella. Pero, como somos machos y a las mujeres no se le dicen que no, no es así. Y como las mujeres son bonitas y como el primero que parezca por ahí, no debe ser así. Sigue diciendo la palabra de Dios, hablando ella a José cada día y no escuchando él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí, y ella lo asió por la ropa diciendo, duerme conmigo, si no es por las buenas o por las malas. Entonces él dejó su ropa en la mano de ella y huyó y salió de ahí corriendo. ¿Qué hizo José? Huyó. Mejor que digan, allá va que aquí quedó. Así hizo José. ¿Pero qué hizo la mujer? Se llenó de ira, empezó a gritar, empezó a decir que José quería abusar de ella y metieron al pobre José encarcelado. Y sufrió, pero todo eso era voluntad de Dios. Pero lo que nosotros necesitamos ver acá es la acción de José. Él pudo resistir a la tentación. ¿O no fue tentado? Si fue tentado, él era hombre y él era una mujer. Y cuando el hombre sabe que si se queda ahí va a terminar cometiendo pecado, José huyó de ese lugar. Y es allí donde se cumple la palabra del Señor, que no nos sobrevendrá ninguna tentación que no sea humana. Y cuando tú la reconoces, nosotros la reconocemos que es una tentación humana, va a ser fácil de enfrentarla. Va a ser fácil de arremeter y de luchar contra lo que nosotros estamos recibiendo en ese momento. A José le sobrevino una tentación obviamente humana. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender a través de las Escrituras, y es que Dios nos ayuda a nosotros en la tentación. Dios, si clamamos nosotros a Él nos va a suministrar a nosotros las fuerzas necesarias. Pero hay veces que en esos momentos nos olvidamos de Dios. No nos pasa Dios por el pensamiento y tenemos nosotros que clamar, pedir auxilio. Visualicémonos nosotros como si estuviéramos en el medio del mar y nos estamos ahogando. Si nos ahogamos, pelamos cable. Veámonos nosotros en esa oportunidad, en esa situación, perdón. Ahora, la segunda cosa que nosotros tenemos que aprender cuando somos tentados, la primera cosa la vimos, es que reconozcamos que ninguna tentación que viene a nuestras vidas no es humana. Todas las tentaciones son humanas. No hay ninguna tentación que no sea humana. La segunda cosa que tenemos que reconocer en la tentación es que Dios no permitirá que seamos tentados más de lo que podamos resistir. Miren lo bueno que es Dios. Si Dios fuera otro, bueno, diablo, si te oye, dale con todo. Si Él te quiere obedecer, volvelo carne molida con lo que vos queráis. Pero aún así, Dios le tiene restricciones a Satanás. Y Dios no le permite a Satanás que nos tiente a nosotros más de lo que nosotros podamos soportar.
Dios conoce nuestra fuerza en ese momento. Vengamos de 5 ayunos, vengamos de 10 ayunos, el diablo no va a respetar nada de eso. Vengamos de vigilia, vengamos bajando de allá desde el monte donde fue a orar Moisés. Tengamos un año, mire, Jesucristo tenía 40 días y 40 noches. ¿Qué espíritu se le podía enfrentar a Jesucristo? Cuando antes de ayunar, antes de hacer un ayuno de 40 días, dice la Biblia que cuando él iba a las regiones de Gadaria, un endemoniado se le arrodilló y le dijo: ¿qué tienes contra nosotros, santo de Dios, hijo del Dios Altísimo? Y no había ayunado Jesucristo todavía. Ahora, después de 40 días de ayuno, se le enfrentó el mismo Satanás, porque yo me imagino la pelea que hubo entre Satanás y los demonios. Satanás le diría a los demonios: vaya, tiente a Jesucristo. No, si tiene 40 días de ayuno, yo no voy. Bueno, voy yo, ¿qué más? Si algo quieres que te salga bien, hazlo tú mismo. Fue Satanás. Pero la palabra del Señor dice que el Espíritu de Dios estaba con Jesucristo. Dios respaldó a Jesucristo y pudo soportar la tentación. Primera de Corintios capítulo 10, vaya por favor al Nuevo Testamento. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Hermano, Dios es bueno. Dios es bueno. Y mire todas las cosas en lo que cada uno de nosotros tenemos que reconocer que tenemos la ayuda de Dios por todos lados. Dios no quiere que el hombre perezca. Dios quiere que todos nosotros seamos salvos. Dios quiere que todos nosotros prosigamos al arrepentimiento. Ahora, si el hombre se pierde es porque quiere. Si el hombre peca es por decisión propia. No venga a decir que el diablo me hizo pecar. No. Pecaste porque quisiste, te dejaste caer en las tentaciones. Tú cometiste el pecado. No sucede que un espíritu toma posesión de ti y te hace pecar, no. Sino el día del juicio quienes van a recibir todos los juicios son los espíritus. Pero la palabra del Señor dice que el alma que pecare, esta morirá. Así que es nuestra alma en la que va a recibir juicio por lo que nosotros hicimos mientras los que estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Primera de Corintios, dijimos capítulo 10, versículo 13, dice la palabra del Señor: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará tentar más de lo que podáis. ¿Qué dice su Biblia? Más de lo que podáis resistir. Esto es bueno saberlo. Tú tienes una capacidad de resistencia. Tú tienes una capacidad de resistencia, pero tú tienes que reforzar tu fuerza. Aunque Dios no te dejará tentar, no le permitirá al enemigo que te tiente más de lo que tú puedes soportar. Es decir, que Dios conoce el nivel de fuerza que tú tienes, pero necesitas fortalecerte más. ¿Para qué? Para que tú tengas fuerza de voluntad y decir: no le doy permiso, o no lo hago, o no lo como, o no lo bebo, o no lo miro, o no voy, o no permito, o no... no. Si no tenemos fortalecida esa fuerza de voluntad, no le vayamos a echar la culpa a Dios. No le vayamos a echar la culpa a Dios. El libro de Job capítulo 1, vaya al Antiguo Testamento y mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Job capítulo 1. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Job capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 12. Vamos a leer desde el versículo 6. Job capítulo 1, versículo 6. Cuando usted lo tenga puede decir amén. Dice así: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también, ¿quién dice su Biblia? Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Y le respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar sobre ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal?
¿Sabía Job cuál era el mal? Él sabía. ¿Y qué hacía Job con el mal? Lo ponía lejos. Lo que dice el libro de Proverbios, el sabio ve venir el mal de lejos y no, que se aparte el mal, porque el Espíritu de Dios está sobre mí, y por cuanto el mal se abrirá como se abrió el mar rojo. No, hermano, la Biblia dice, apártate tú del mal. Si tú ves que el mal viene, apártate tú, porque no es juego. Si tú ves que el mal viene, no es juego, no es recomendable que tú te enfrentes al mal. Es mejor que te apartes. Es de sabio. Es de sabio. ¿Sí me está entendiendo, iglesia? ¿Qué era lo que hacía Job? Dios dio referencia a mismo Satanás de Job. Le dijo, ¿tú no ves que es un hombre temeroso, recto y apartado del mal? ¿Quién tiene la fuerza para apartarse del mal? ¿Quién tiene la voluntad de apartarse del mal? ¿Quién sabe que sale de su trabajo y que por la misma calle no puede pasar por ahí porque cae con los ojos, cae con la mirada? ¿Quién tiene la fuerza de voluntad y suficiente temor para que así sea que camine 2 cuadras más de apartarse del mal? Pero déjeme decirle que el que tal haga, no solamente caminará más, sino que recibirá una corona de vida de parte de Dios. Porque bienaventurado es el varón que resiste la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, dice la Biblia, que recibirá la corona de vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, ¿dónde estaba Satanás? Ay, le va a echar la mentira a Dios. No, ve, yo vengo, Señor, del Sambil. Yo vengo ya de éxito, de ver una película. Yo vengo de rodear la tierra. Sí. Y el Señor le dice, como conoce los corazones, hasta el mismo Satanás lo conoce al derecho y al revés. No lo creo. Yo te creé, en el libro de Ezequiel capítulo 27 lo dice. En el Edén te paseabas. Y el Señor le dice a Satanás, cuando Satanás le dice, no, yo vengo de rodear la tierra. Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que es recto, temeroso? O sea, ¿por qué te vas a meter con él, chico? Tú no estás viendo que es un hombre recto, que me obedece, que se aparta del mal. ¿Qué quieres? Vamos a seguir leyendo. Versículo 9. Y respondió Satanás a Jehová y dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Entonces si estabas investigándole la vida a Job. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes ha aumentado sobre la tierra. Obviamente él es celoso. Cuando Dios te está bendiciendo, cuando Dios se abre la ventana de los cielos, Él prospera tu casa. Cuando Dios prospera tu trabajo, cuando Dios todo lo que toca tu mano, la cría de tus vacas, el rebaño de tu arteza de amasar, el fruto de tu vientre, siempre viene Satanás a querer empañarte la felicidad. Siempre. Ahora no es Dios, no es que, vamos a ver, vamos a quitarle todo, vamos a darle. Satanás mete la mano. Sigue diciendo. Versículo 11, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Mire, Satanás queriendo dándole órdenes a Dios. Tú le diste, quítaselo. Pero ya vamos a leer que Dios no es el que quita lo que Él bendice. Ya vamos a leer. Versículo 12, y dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está ¿en dónde? En tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová como alma que llevaba al diablo. Versículo 13. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de sus hermanos el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas
paseando cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darle la noticia. Aún estaba hablando, cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando, y vino otro y le dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para darte la noticia. Versículo 18. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo, y vino en casa su hermano primogénito, y un gran viento del lado del desierto, y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Ahora, ¿quién hizo todas estas cosas? Satanás, porque Dios le dio permiso. Pero mire todas las cosas que le sucedieron a Job. Aparte de lo que nosotros pasamos, tentaciones. ¿No es una tentación también que te quiten a tus hijos? ¿No es una tentación también que te quiten a tu madre, a tu padre, que te quedes solo, sin comida, sin casa, bajo un puente, a ver si el enemigo logra que tú blasfemes y reniegues de Dios? Pero aunque el enemigo venga y nos quite todo lo que nosotros tengamos, pero nosotros tenemos que confiar que aunque nuestro padre, nuestra madre nos abandone, quedemos sin nada, quedemos sin comida, hay un Dios que está acordándose de nosotros. Hay un Dios que quiere ayudarnos. Hay un Dios que no nos desampara. Hay una recompensa reservada. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre. A su nombre. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. Ahora, ¿sabía lo que podía resistir Job? ¿Sabía Dios lo que Job podía resistir? Sí. Por eso fue que le dijo clarito: no has conocido a mi siervo, no lo has conocido. ¿Lo quieres conocer? Bueno, pongo todo en tu mano, pero solamente no toques su alma, porque tú no tienes permiso. Ve. Y como dije hace un momento, salió Satanás como alma que lleva el diablo. No voy a hacer que Job peque. Y con todo esto, mire, Job capítulo 1 es un resumen de todo lo que vivió Job. Eso no fue el inicio, fue un resumen de todo lo que vivió Job. Ahí estaba incluido todo lo que sus amigos hicieron, la discusión que tuvo con Dios y todas esas cosas. Con todo y eso, Job no atribuyó despropósito a Dios. Al contrario, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito por los siglos de los siglos. Entonces, nosotros tenemos que aprender de estos hombres. Tenemos que aprender de cada uno de ellos. Ahora, ¿cuántos dicen gloria a Dios? El libro de Isaías capítulo 2, versículo 1. Esta obra de Dios, esta ayuda, Él la quiere hacer en los que quieren resistir al mal. Hay gente que más bien busca las tentaciones. Cuando no tiene tentaciones en el día, buscan. A ver, ¿qué busco? ¿Qué peco? ¿Qué busco hacer? ¿Qué ayuda van a tener de Dios? Si más bien Dios abomina
a los hombres que tienen cuyos pies que se apresuran a pecar. Dice el libro de Isaías capítulo 42, vaya por favor, Antiguo Testamento. Isaías capítulo 42, versículo 1 dice así: He aquí, mi siervo, yo le sostendré. ¿Qué dice su Biblia? He aquí, mi siervo, yo le sostendré. Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Es una declaración. Aquel que es pobre y humilde de espíritu, aquel que tiembla su palabra, aquel que en su corazón está el no pecar, están los deseos de pecado, obviamente en todos nosotros, pero no está el deseo de ejecutarlo. Pero el enemigo está arremetiendo contra su vida. El enemigo está arremetiendo contra su alma, con tentaciones, le pone por delante, le pone por detrás, se la pasea y este resiste. A este, dice la palabra del Señor, yo le sostendré, yo le ayudaré. Pero aquel que más bien, la tentación está allá y se movió para allá. ¿Cómo habla la palabra de Dios de Lot? Aunque algunos dicen era un sinvergüenza, porque ¿qué hacía él viviendo en Sodoma y Gomorra? Pues el libro de Santiago habla diferente que esta referencia acerca de Job, de Lot. Dice la Biblia: porque este justo Lot, que era abrumado por la nefasta conducta de los de Sodoma y de Gomorra, hacía oraciones a Dios y fue oído y cayó fuego de los cielos. Destruyó Dios a Sodoma y Gomorra por el clamor de Lot. Así lo dice la Biblia. Cuando Dios le dice a Moisés: Moisés, voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Señor, si hay 100, por amor a esos 100. Ya Dios sabía que él había dado orden a que unos ángeles fueran a darle la noticia a Job, a Lot, que Dios había oído su oración y que saliera corriendo de ahí. Pero entendamos que, número uno, ninguna tentación que nos venga a nosotros no es sobrehumana. Todas las tentaciones que vienen a nosotros son humanas. Número dos, no vamos a ser tentados más de lo que nosotros podamos soportar. Tú la puedes soportar. Así que no me vengas, como dice aquí el maracucho, no vengáis llorando después. No vengáis llorando después. Porque usted tenía fuerza para resistir. Ahora, la tercera cosa que tenemos que reconocer nosotros en la tentación es 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Vaya por favor al Nuevo Testamento. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen aleluya? Capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Juntamente con la tentación, ahí está la puerta y tú tienes la llave de la salida de esa tentación. La tercera cosa que tenemos que reconocer. Mire, antes de usted entrar a la tentación, que es inevitable, en el momento busque la puerta de salida que ahí está, así como hizo José. ¿Cuál es la mejor conveniente? La que se le venga al momento. A José se le vino en el momento. A mí no me interesa que me vean desnudo por ahí. Se quitó medio pudo, le dejó la ropa en las manos a la mujer y salió corriendo ese pobre hombre en interiores. Pero no pecó. A veces pensamos en la vergüenza. No, y si yo le digo que no a esta mujer va a decir que yo soy del otro lado y que yo esto, que yo lo otro. Y no, yo soy hombre. ¿Sí me está entendiendo, iglesia? Son cosas que nosotros tenemos que meditar y que entender.
No importa cómo nos vamos a zafar de eso, cómo nos vamos a sacudir. Pero si Dios nos dice que juntamente con la tentación está la salida, es porque ahí está. Ahí está, lo único que tenemos nosotros que hacer es salir, huir. Hebreos capítulo 4, vaya por favor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice la palabra del Señor: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, nuestro Señor Jesucristo pasó por diversas tentaciones. No se halló pecado en Él. Él nos vino a enseñar a cada uno de nosotros que sí se puede vivir para Dios, que sí podemos mantenernos en justicia para Dios, sí podemos agradarle a Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La salida está ahí. La salida está ahí. El libro de los Salmos, capítulo 119, vaya por favor al Antiguo Testamento. Solamente tienes que mantener tus ojos abiertos. Abre tus ojos. No cierres tus ojos, porque si cierras tus ojos en la tentación te va a llevar la pelona. Ay, estoy tentado, estoy siendo tentado. Hay gente que está siendo tentada y lo que hace, cierra los ojos. Tengo miedo. Tú lo que quieres es caer en la tentación. Tú lo que tienes que abrir los ojos y mira lo que te conviene. ¿Qué es lo que te conviene? La salida. Sal, huye de ese lugar en el momento. Salmo 119, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Salmo 119, versículo 9. Dice así la palabra del Señor. Salmo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. La palabra de Dios es poderosa. Por eso nosotros necesitamos estar leyendo las Escrituras. Por eso es que nosotros necesitamos estar en comunión con Dios. Porque Él está en los cielos y nosotros en la tierra. Y aquí en la tierra está el diablo, pero aún aquí Dios nos protege. Aún aquí Dios sabe que nosotros podemos tener tentación, pero nosotros tenemos que despertar, abrir los ojos y saber que nosotros estamos en este mundo y que Dios envió a Jesucristo en semejanza de hombre, de carne, de pecado igual a nosotros, pero Él resistió todas las cosas y nos dio ejemplo para que usted y yo podamos hacer igual. Hermano, si en la casa donde usted está no puede vivir porque ya no resiste, el pecado no puede, necesita, váyase a vivir debajo de un puente. Salga de allí, corra. Porque Dios traerá juicio en cualquier momento. Y si usted está allí, va a caer juicio. Ya saques eso de la mente. No, porque yo voy a santificar el lugar. Se está contaminando. Se está contaminando. Póngase sobre su pie en esta mañana. 3 cosas que nosotros no podemos olvidar y que necesitamos porque estamos en este mundo y todos los días somos blancos del enemigo, cristianos y no cristianos. Pero necesitamos reconocer que ninguna tentación que viene a nuestras vidas es humana. Todas las tentaciones son humanas. Número 2, no vamos a ser tentados más de lo que podamos soportar. Y número 3, juntamente con la tentación viene la salida. Ahora, ¿quiere Dios darnos la corona de justicia o no? Si nos la quiere dar, más fácil no nos la puede poner. Él no va a venir y agarrar por la oreja la tentación, no. Y es un trabajo tuyo, un trabajo mío, que por usted y yo resistir, tú vas a recibir tu recompensa. ¿Quién te recompensa por hacer algo que es para tu propio beneficio? ¿Solamente Dios? Porque ¿a quién más va a beneficiar el hecho de que tú resistas la tentación? ¿A quién más le va a beneficiar? A ti, a más nadie. Y recompensas del Dios Todopoderoso. Recompensas buenas. Mire, no hay nada como acostarse tranquilo
con su conciencia tranquila y decir, ay Señor, gracias porque casi caigo hoy, pero qué bueno que tú me ayudaste. O acostarse, ay, no pude resistir, Señor. Es que estaba muy bonita, Señor, y yo como soy macho, yo no podía resistir. Y a la semana se va a hacer los exámenes VIH. Cualquier infección, cualquier problema, por darnos las de macho, por darnos las de vernáculos. Tenemos que tener cuidado, hermano, y saquémonos ese chi de la cabeza y pidámosle a Dios que nos dé la mente de Cristo. Pidámosle a Dios que nos dé un corazón conforme al de Dios, un corazón como el de Job, un corazón conforme al de Dios, recto, que sepamos cuáles son nuestras limitaciones, que sepamos que olamos el mal, que lo olamos. Ay, huele a problema, me huele a tentación. No, yo voy a salir de esta casa porque aquí hay tentación. Hay que pedirle a Dios eso, hermano, para que podamos ser bendecidos de parte de Dios. ¿Por qué Dios le dio tantas bendiciones a Job? Porque era un hombre recto y temeroso, apartado del mal. ¿Tú quieres ser bendecido? Apartémonos del mal. ¿Tú quieres el respaldo de Dios? Seamos temerosos a Dios. ¿Tú quieres que las ventanas de los cielos se abran ahora? Como hacen muchos días, declaro la bendición. Pero quieren bendición para darle a la esposa y darle a la otra. No, hermano. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella.